Reflexiones Archivísticas, octava temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Pues aquí ya en el segundo programa de nuestra octava temporada de Reflexiones Archivísticas. Vamos a darle continuidad al programa anterior y vamos a seguir hablando sobre ciertos temas de importancia para poder aplicarlos a la archivística antes de penetrar a los archivos de trámite. Claro, estos temas que estoy tratando con ustedes, estos pasos que quiero tratar con ustedes, tienen que ver con el archivo de trámite. Es la gran introducción al archivo de trámite. Así que vamos a iniciar entonces con este segundo programa y con este tercer paso. Vamos a ver nuestro tercer paso el día de hoy, un solo paso, que tiene que ver con el acopio de información administrativa, legal, contable, técnica, cultural y científica, que está integrada o que está formando nuestro archivo de trámite. Sí, nuestro archivo de trámite está formado por documentos administrativos, expedientes legales, expedientes contables, técnicos, culturales y científicos. Y entonces tenemos que hacer acopio de toda esta temática para entender exactamente de qué se tratan nuestras series documentales, nuestras subseries documentales y los expedientes que la forman. Para tal momento entonces tenemos que hablar de la descripción documental. Esta descripción documental que va a dar origen a un instrumento vital. Así como el cuadro de clasificación es vital e importante, así exactamente también este y otro instrumento llamado inventario por expedientes va a ser vital, junto con el catálogo de disposición documental que ustedes también ya conocen. Para poder hacer entonces el inventario, lo primero que necesitamos es describir. Y entonces viene nuestra técnica científica llamada descripción de archivos, descripción documental, y empezamos a entender qué se va a describir. Bueno, se va a describir el fondo documental, las secciones documentales, las series, las subseries y los expedientes. Recordemos que aquí nos quedamos hasta los expedientes, aunque los expedientes se forman con los documentos. Ya tendremos un programa especial donde vamos a hablar de documentos y su importancia y su integración en los expedientes. Lo que se intenta es conocer el tipo de información en soportes documentales que se producen en una dependencia, en una entidad y en cada una de sus unidades administrativas. Es muy importante entender que vamos a tener un archivo de trámite por unidad administrativa. Y es hora de que vayamos entendiendo que no son 4, 5, 6, 20 o 30 archivos por unidad administrativa. Para el sector central, para que me comprendan, la unidad administrativa inicia, en el sector central administrativo, inicia en las direcciones generales. Estas direcciones generales, ellas que tienen un código presupuestal, que tienen un presupuesto para generar sus acciones, y estas unidades están formadas por direcciones de área, por subdirecciones, por jefaturas de departamento, por oficinas. Pero la cabeza, la dueña de la atribución es la dirección general, la unidad administrativa. Entonces, conocer obviamente esa información de estas unidades administrativas para el cumplimiento de las atribuciones y funciones dadas
por la reglamentación oficial. Ya veíamos el programa pasado, ya veíamos la necesidad de conocer el reglamento interior y los manuales de organización específica. Esta reglamentación oficial que le dio origen a esta unidad administrativa, el acopio que se debe de realizar es de mayor a menor, de lo general a lo particular, como nos lo establece el método científico de investigación, del fondo documental al expediente. Y con esta información vamos a sacar la información necesaria para elaborar las carátulas o portadas de expedientes, el inventario general por expedientes y la guía documental de archivos. Esta descripción, en la segunda ficha lo podemos ver, en la segunda presentación, es una ficha de descripción del expediente. ¿Qué necesito generar? Un código o número de inventario. Ya vimos también en el programa pasado cómo se hace un número de inventario, la CURP del expediente. El nombre del que produce, la unidad administrativa productora. El título, el nombre del expediente. Un resumen, que es la descripción que tenemos que hacer, no mayor de 250 caracteres. En el texto se cuentan puntuación y espacios para que sean 250 caracteres, en donde hago un resumen del expediente, de qué se trata mi expediente. Las fechas extremas, cuándo se abrió el expediente y cuándo se cerró. Aquí es muy importante hacer una aclaración, queridos amigos. Normalmente tenemos que checar, finalmente, para poder abrir el expediente, ¿cuál es el primer documento que abre el expediente? Sí, pero cuidado. Si yo pongo la fecha del primer documento, es posible que no sea exacto cuando abrí el expediente, porque a lo mejor tiene una fecha que no me llegó a mí el documento. Es decir, digamos, si el documento tiene 15 de enero del 2025, pero el expediente me llegó a la unidad administrativa, le llegó para su apertura y su tratamiento el 30 de enero, y el 30 de enero tiene el sello del acuse de recibo como que llegó el 30 de enero, entonces abro mi expediente el 30 de enero, es decir, cuando abrí mi expediente. Para ser exactos y no tener problemas. Y la fecha de cierre. Bueno, la fecha de cierre, pues tenemos que esperar cuando se cierre el expediente. El expediente está en trámite, está abierto. Esa fecha se la pondremos hasta que se cierra, es decir, hasta que el último acto administrativo, legal y contable llega, también con su sello de acuse de que se cerró el expediente, porque es el último documento que ingresó al expediente y se concluyó. La valoración y eliminación, es decir, ¿de qué se trata? Es administrativo, el expediente, mucha atención, no los documentos que forman el expediente, sino el expediente. Ya veremos también más adelante este tema que es muy importante. ¿Por qué decimos, sí? ¿Por qué decimos que el expediente tiene un valor en su conjunto? Pero un expediente puede tener documentos administrativos, legales y contables. Y no precisamente tiene todos los valores. Tiene un valor como expediente. Es administrativo, legal y contable. Y esto lo sacamos preguntándonos, ¿para qué se está integrando el expediente? Para un juicio, pues tiene un valor legal. Para
Integrar documentos del personal. Pues tiene un valor administrativo. Pues para comprar. Sí, para hacer una adquisición. Pues entonces tiene valor contable. ¿Se dan cuenta ustedes? Aunque dentro puede tener documentos administrativos, legales, contables. Pero por eso es muy importante saber cuál es la atribución de la cual emana. Y la eliminación. Presumiblemente va a ser un expediente con valor histórico. Presumiblemente va a ser un expediente que pueda yo darle un tratamiento final de baja documental. Nivel de descripción. Estamos hablando de un nivel de expediente. Condiciones de acceso. A ver, este expediente es reservado, es confidencial, es reservado y confidencial. Tengo que realizarle a este expediente un tratamiento testando partes para poderlo prestar, o no, o simplemente está maltratado y no lo puedo prestar porque si lo presto se rompe más con el tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las condiciones de acceso? Y el volumen. ¿Qué significa el volumen? Este expediente que es el que estoy hablando, ¿de cuántos documentos se forma, se integra? Ojo, no estoy diciendo de cuántas fojas, no, de cuántos documentos. Un documento que inicia con un destinatario y termina con una validación y una firma. Y que este documento puede tener 1, 2, 3 o 4 fojas. ¿Cuántos documentos forman el expediente? Una vez realizado esto y nos vamos a nuestra última pantalla, nuestra última imagen, entonces tendríamos que trabajar los inventarios documentales. El inventario documental es la creación de una representación exacta de una unidad de descripción y en su caso de las partes que lo componen mediante la recopilación, análisis, organización y registro de la información que sirva para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de archivo, así como el contexto que la produjo. Para eso utilizamos entonces, como lo platicamos, la descripción documental. Y nos vamos a 6 pasos. Una vez que el archivo está organizado, es necesario conocer su contenido. El inicio es describir el contenido de las series documentales. Describir expedientes es hacer un acopio de la información contenida en ellos. Describir se puede entender como resumir en una ficha de 250 caracteres el contenido del expediente. Por lo tanto, es fundamental entender que el expediente está formado por 2 o más documentos y estos por información. El expediente es la unidad de instalación de los archivos de trámite. Esto nos va a dar origen al inventario general por expedientes. Y tendremos nuestros 3 inventarios: el inventario de transferencia primaria, el inventario de baja documental y el inventario de transferencia secundaria. Claro, el primero es el inventario general por expedientes. De este nacen 3: el inventario de transferencia primaria, el inventario de baja y el inventario de transferencia secundaria. De ahí se amarra esa información también con la guía de archivo documental, que es además un instrumento de transparencia. En él se describe básicamente las series documentales y se ubica el archivo y se ubica al archivo y al responsable del mismo con su contacto. Es decir,
es un todo. Son las series documentales, quién es el responsable del archivo, dónde está el archivo, qué volumen tiene el archivo de trámite y el archivo de concentración, según sea el caso. Pues bien, amigos, estos puntos de referencia, como esta gran introducción que vuelvo a repetir, va a durar 3 o 4 programitas para ubicarnos en el contexto de lo que queremos tratar al hablar del sistema institucional de archivos, que es tan importante, nos va a ir dando luz para ir aterrizando lo que tenemos que empezar a hacer. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Esto que vamos a platicar en nuestro programa. Hoy quiero mandarle un saludo muy cariñoso y con muchísimo agradecimiento, y la verdad es que me siento muy contento y muy honrado de que vea mis reflexiones archivísticas a una de mis maestras, a una antigua jefa mía, que además fue mi sinodal y mi asesora cuando hice mi especialidad en archivos en la Universidad Iberoamericana, a la doctora Estela María González, que he tenido mensajes de ella que me han llenado de alegría y me han dado pues eso que a veces le hace falta a uno, la motivación para seguir adelante. Doctora, muchas gracias. Estoy honrado de que veas mis reflexiones archivísticas. Muchas gracias, queridos amigos. Un abrazo muy grande y nos vemos el próximo programa de Reflexiones Archivísticas. Reflexiones Archivísticas, octava temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina.